Vamos a volver sobre eso. Pero quisiera, Pascal. Muchas gracias, Héctor. Hace rato en la presentación decías que aquí juntamos 100 años de ejercicio periodístico. O más, bueno, es verdad, pero además de ese dato partí yo cuando pensé en lo que iba a decir aquí, porque creo que es importante hablar de dónde venimos. Y creo que muchos de los planteamientos que se han hecho hasta ahora aquí están incluidos en las notas que preparé y me gustaría, si me lo permiten, darle lectura. Unos días antes de las elecciones presidenciales de 1988, un agente de la Secretaría de Gobernación se apersonó en la casa de mis padres. Preguntó por mí. Cuando le informaron que no estaba, dejó un número telefónico y se despidió con una frase inquietante: que se comunique conmigo, puede estar en problemas. No me enteré de la visita sino hasta que llegué a casa muy tarde por la noche. Obviamente eran tiempos en que no había celulares. Mi madre, que nunca había visto en su vida a una oreja de Bucareli, tenía la angustia marcada en el rostro. «Dime en qué cosas estás metido», me suplicó. Ya había revuelto los cajones de mi cómoda buscando, supongo, aunque nunca me lo dijo, un carrujo de marihuana o algo por el estilo. Para salir de dudas, marqué el teléfono que el hombre había dejado. Entre bocados de torta, me preguntó si yo había estado entre los jóvenes que unos días antes descubrieron una imprenta clandestina de boletas electorales por el rumbo de Iztapalapa. Me mencionó algunos nombres tratando de que yo los delatara. A todos los conocía, pues habían sido compañeros míos en el Consejo Estudiantil Universitario en el que yo había participado. Varios de ellos andaban en la campaña presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas y se habían convertido en cazamapaches. En mi caso, hacía como 2 semanas que había comenzado a trabajar como periodista, convencido, como he estado siempre, como estoy hoy, de que un reportero y un activista no caben en el mismo cuerpo. Tenía mucho tiempo sin verlos. Cuando comencé a poner a este señor Oreja al tanto de mi situación laboral, me interrumpió en seco. Sí, ya sé que trabajas en la revista Proceso. Lo que quiero es que me digas qué tanto sabes de lo de la imprenta. Es decir, el hombre no solo sabía mi nombre y mi domicilio, sino hasta dónde trabajaba. Cuando me inicié en este oficio, México tenía un sistema político de partido de Estado. Al frente de la Secretaría de Gobernación estaba un señor llamado Manuel Bartlett Díaz, cuyo jefe de la policía política no tenía reparos para comunicar los deseos del señor secretario a los directores de los medios. Fue el sexenio en que Manuel Buendía, el periodista más influyente y leído del país, fue asesinado en plena Avenida de los Insurgentes. Es por eso que la vara con la que mido las presiones de los hombres poderosos sobre el trabajo periodístico es un poco más alta que la de otros que no vivieron eso o que no lo recuerdan. Como tengo memoria, pues no me espanto mucho. En los últimos 2 años me han preguntado muchas veces qué se siente ser mencionado en una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Contesto con la verdad. No es cómodo, porque el presidente siempre será el presidente, por mucho que el cargo haya perdido bastante del aura que tenía, y hay que ser insensato para disfrutar que el hombre que lo detenta dedique minutos del día o de la noche a pensar en uno. Pero con la misma sinceridad afirmo que lo contrario me espantaría más, que el Ejecutivo me mencionara públicamente como un ejemplo de lo que es para él el periodismo. En todo caso, lo digo sin rodeos, no estaría yo haciendo mi trabajo si ese fuera el caso. Las menciones que he recibido en la mañanera no pasan de ser simples anécdotas. Ser llamado conservador por el presidente, o que diga que él es mi cliente, o que esperaba mucho más como periodista, pues no afectan mi trabajo, porque, como dije antes, he visto cosas peores. Sin embargo, el llamado diálogo circular de Palacio Nacional es pernicioso en otro sentido, el de desvalorizar la función del periodismo como elemento de revisión de los actos del poder. Para reñir con reporteros, directivos y dueños de los medios estaban los directores de comunicación social. No era, no es, no debe ser ese el papel del jefe del Estado. Hace unos días, el primer ministro canadiense, el recientemente reelecto Justin Trudeau, se topó en la calle con uno de sus más feroces críticos, John Ivison, columnista del diario National Post. Unas horas después, Ivison tuiteó una foto de ambos chocando codos con el siguiente texto: me encontré este cuate,
tuvo críticas constructivas a mis columnas recientes. Un mandatario no tiene que estar necesariamente de acuerdo con el trabajo de los medios y el reflejo y la crítica que estos hacen de su gestión, pero tiene la obligación democrática de garantizar que exista un clima para que ese trabajo se pueda llevar a cabo. Sobre todo en este país, en el que unos 160 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, de los cuales 43 corresponden a este periodo de gobierno. El llamado diálogo circular, que evidentemente no es tal, porque siempre será mucho más potente la voz del presidente, tiene un efecto nocivo en cascada. Envalentona a funcionarios de menor nivel para someter al mismo hostigamiento, o peor, a periodistas mucho más vulnerables, como los que realizan su trabajo en zonas de la República dominadas por el crimen organizado. Algo significa que un buen número de los periodistas, de los asesinatos de periodistas, haya ocurrido en el estado de Veracruz, por ejemplo. Y si los criminales son capaces de lanzar amenazas en contra de una conductora de noticiarios nacionales, ¿qué pueden esperar los reporteros en zonas de guerra como Michoacán y Chiapas? Si el presidente de verdad es serio en su intención de moralizar la vida pública, los medios podrían ser su gran aliado. Entendido como debe ser, el trabajo periodístico podría ser la medida del éxito que su gobierno está teniendo en el combate a la corrupción. Por desgracia, prácticamente no hay nota en los medios que ataña a una irregularidad en el ejercicio del gobierno federal o de los gobiernos estatales surgidos del oficialismo que no reciba de entrada una descalificación. Nada de lo que publicamos es cierto para el presidente si entraña una crítica. Por eso la creación de una sección semanal destinada a desmentirlos, el quiénes quieren las mentiras, la cual, lo digo sin apasionamiento, ha resultado un gran fraude cargado de una enorme pena ajena. ¿Qué queremos los periodistas del gobierno? Hablo por mí, pero sé que también por muchísimos colegas. Simplemente información. Que alguien nos conteste el teléfono, que alguien nos responda a los mensajes de WhatsApp, que acceda de vez en cuando a una reunión informal para conocer los datos que tiene el gobierno y su perspectiva sobre los hechos. Y dicho sea de paso, esto es válido para el gobierno federal, pero también para muchos gobiernos estatales, incluidos los surgidos de la oposición, que actúan de manera muy parecida. Espero con sinceridad que algo cambie en la relación del gobierno federal con los medios. Pero si no se modifica la perspectiva que parece tener el presidente sobre el periodismo, una evidente preferencia por los medios que militan a favor de su causa, reconocida por él mismo, por cierto, los periodistas de todos modos tendremos que seguir adelante. Tengo para mí que con todo y la autocrítica que podemos y debemos hacer a nuestro trabajo, la institución que más se ha consolidado con la transición democrática que se inició a principios de los años 80 ha sido el periodismo. Tal es así que para evitar que los reporteros planteen las preguntas que el interés público hace necesarias, la conferencia diaria en Palacio Nacional ha tenido que improvisar a personas a las que ninguno de nosotros se ha encontrado alguna vez en la calle o en una redacción para hacer preguntas a modo, ya sea para consumir el tiempo o dejar que el presidente y sus invitados hablen de lo que quieran. Si el periodismo mexicano sobrevivió a Manuel Bartlett como secretario de Gobernación, no debe tener problema para hacer su trabajo en el actual entorno, pero tiene que hacerlo. Pese a todas las dificultades, no puede renunciar a su esencia, sean cuales sean los costos. Debe contribuir a transparentar el ejercicio del gobierno, debe hacer las preguntas pertinentes, debe informar y analizar con base en el interés público, debe esforzarse por no quedar atrapado en el escándalo o la declaración de coyuntura. Debe poner rostro a los grandes problemas sociales y profundizar en sus causas. Debe contribuir a la democracia poniendo al poder frente al espejo, enfrentándolo con sus propios dichos y sus propios hechos. Debe realizar su trabajo de manera que aquellos que actúan a nombre del Estado se sometan a las normas. Debe ser la tribuna para denunciar o atraer la atención sobre la violación de las leyes. Debe ser una vía rápida y segura para que quienes lo necesiten se puedan hacer escuchar. Debe ser centinela de los derechos y libertades del ciudadano. Debe ser la memoria colectiva de la nación y detonador de la toma de conciencia. Debe hacer su trabajo de forma que nadie pueda permanecer indiferente ante algo que afecta a la sociedad en su conjunto. Para lograr todo esto, debe abocarse de forma permanente a reforzar sus capacidades. No hay nadie que pueda hacer el trabajo que le toca a los periodistas, ni blogueros, ni influencers, ni comediantes,
ni ONGs, ni partidos de oposición. Y no hay nadie que pueda impedir que los periodistas hagan su trabajo si ellos no se dejan. Muchas gracias.